noche, 6 minutos. Muy buenas noches para todos. Bienvenidos a Escenario Vital, que como siempre les trae temas de su interés para mejorar su calidad de vida, su salud y su bienestar. Hoy vamos a hablar acerca del Parkinson nuevamente, esta segunda enfermedad degenerativa más frecuente después del Alzheimer. En otros webinars o en otros seminarios en línea hemos tratado esta enfermedad acerca de su diagnóstico, de su tratamiento a través de la combinación de medicamentos, de estilo de vida, y hoy nos vamos a centrar en la alimentación, sobre todo en la alimentación funcional. Por eso tendré hoy dos grandes invitados, dos grandes profesionales. El primero de ellos es el doctor Gerardo Hernández. Él es médico cirujano y también estará con nosotros María Rodríguez, coach en medicina funcional. Más adelante les contaré un poco más acerca de sus perfiles profesionales. Estamos saludando a esta hora alrededor de 187, 189 y 90 personas que se están sumando poco a poco a esta transmisión en vivo y en directo que hacemos a través de las plataformas de Escenario Vital. Recuerden que ustedes tienen la posibilidad de, después de escuchar la intervención de estos dos grandes expertos, realizar todas sus preguntas ahí en el chat. Nos pueden compartir desde qué lugar de la ciudad o del país o de otros países se están comunicando con nosotros. Pueden realizar todas sus preguntas acerca de la alimentación funcional para el Parkinson. Así que bienvenidos todos, 200 personas a esta hora. Y además les recuerdo que después de terminar este webinar, ustedes pueden consultar el canal de YouTube de Escenario Vital y, por supuesto, compartir esta valiosa información que hoy vamos a tener aquí. Vamos a empezar entonces hablando acerca de las generalidades del Parkinson para aquellas personas que ya están relacionadas porque tienen parientes, familiares o porque efectivamente padecen de esta condición. Por eso tengo conmigo a esta hora al doctor Gerardo Hernández. Él es neurocirujano con una amplia experiencia en el tratamiento médico y quirúrgico de pacientes con Parkinson. Tiene una especialización en cirugía estereotáctica y radiocirugía en las universidades de Alabama y Universidad de Harvard. Él es el presidente de la Fundación Parkinson de Colombia, que lleva 18 años de experiencia en el manejo integral de estos pacientes. Por supuesto, es un honor tenerlo aquí con esta vasta experiencia y todo este amplio conocimiento. Doctor Gerardo, muy buenas noches y bienvenido a Escenario Vital. Bueno, muchísimas gracias a Escenario Vital por la invitación. Gracias por este espacio educativo tan necesario para los pacientes. Y gracias, Beatriz Elena, por apoyarnos en hacer más claro y sencillo la comunicación con los pacientes, con los familiares y los cuidadores. Muy buenas noches a todos y gracias por la asistencia. Muchas gracias, doctor. Empecemos hablando por la enfermedad del Parkinson. Ya muchos sabemos que es una condición neurodegenerativa. Hay cifras no oficiales que datan de más de 200.000 personas que son diagnosticadas en Colombia con esta enfermedad y que este porcentaje pues, tiende a crecer en la población adulta mayor porque pues, precisamente afecta a 1 de cada 100 personas mayores de 60 años. Es decir, que debemos prestarle atención y foco a esta condición. ¿Cómo podríamos definir entonces el Parkinson, doctor Gerardo? Bueno, la enfermedad de Parkinson se caracteriza por la pérdida de unas neuronas que tienen que ver especialmente con el movimiento, que son las neuronas que producen dopamina. La dopamina, además de los trastornos del movimiento, también tiene que ver con otras alteraciones que tienen que ver con el sueño, el estado de ánimo y funciones cognitivas como es la planeación y la toma de decisiones. Cuando se pierden estas neuronas, se pierden no solamente la capacidad para realizar el movimiento, sino para coordinarlo. Entonces, el paciente va a estar limitado por los signos y síntomas más frecuentes que se presentan con esta alteración. Y no siempre, como ustedes bien lo dicen, los expertos neurólogos, doctor Gerardo, que no todas las personas tienen estas deficiencias o dificultades motoras por el déficit de dopamina, así que se hace un poco más difícil el diagnóstico, por lo menos en esta temprana etapa. ¿Cómo se diagnostica el Parkinson para que efectivamente comience allí
un tratamiento efectivo y podamos ya centrarnos en esta condición específica? Podemos primero decir que es un trastorno degenerativo que no ocurre en el transcurrir de meses o unos pocos años, sino que el proceso degenerativo lleva seguramente más de 10 o 15 años, en ocasiones hasta 20 años, y muchos de los pacientes llevan una historia muy lenta, progresiva, de unos signos que se van manifestando en el tiempo como alteraciones del sueño, estreñimiento, en algunos casos lentitud, en algunas otras cosas podemos ver un paciente que la postura o la expresión de la cara está disminuida o le cuesta trabajo levantarse o bajarse de un carro. Entonces, estos trastornos inicialmente pueden pasar desapercibidos. Entonces, podemos ver una persona de 65 años un poquito lenta, en ocasiones puede temblar o no puede temblar, pero lo vemos lenta con una postura agachada y la gente puede asumir de que tiene un envejecimiento y que por eso la persona está lenta. Pero si nosotros hacemos una revisión detallada de la postura, del movimiento, de cómo balancea los brazos como cuando camina, podemos detectar que, por ejemplo, esta persona no solamente está un poquito agachada y un poquito lento, sino que disminuye el balanceo de uno de sus brazos. Podemos ver que esa persona puede estar arrastrando una pierna o en espacios estrechos puede tener dificultad para desplazarse. Entonces, ya cuando le hacemos el examen físico, podemos notar de que esos cambios sutiles que pueden no ser muy llamativos para la familia o para los amigos, se hacen más claros al examen físico. Podemos notar un temblor que no es constante, pero que al examen físico nosotros podemos evocar, podemos inducir con ciertas maniobras de distracción y podemos ver que el paciente tiene temblor en estado de reposo y que realmente sí tiene una dificultad motora. Es muy importante verles también la expresión de la cara. Muchos de ellos, la familia dice, pues se ha vuelto como cara de aburrido, está como apagado, ya no sonríe como antes, la expresión de la cara está mucho menor y en algunas ocasiones también está disminuida el tono de la voz y el volumen y en ocasiones tienen que repetir las cosas que están diciendo cuando están conversando. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. 270 personas a esta hora, por supuesto, les damos la bienvenida y para los nuevos les recordamos que pueden hacer sus preguntas, sus inquietudes a estos dos expertos ahí en el chat de Escenario Vital, que nuestras personas de producción estarán muy atentos en recoger estas principales preguntas y al final del espacio del webinar pues tendremos la posibilidad de ser respondidas. Doctor Gerardo, estamos hablando de todas estas manifestaciones sutiles, el ralentecimiento, bueno, los cambios en el sistema funcional. Y esto ocurre no siempre entre las personas mayores, también hay personas jóvenes. Esto es como un Parkinson precoz o incluso más juvenil. ¿Cómo detectar también esos síntomas a temprana edad, doctor Gerardo? Porque se Pues amplía el rango de enfermedad, ¿no? De edades. sí, no, lo que estamos viendo es que inicialmente se describía la enfermedad más frecuente en mayores de 60 años, pero podemos encontrar pacientes frecuentemente menores de 50 años y más raramente en edades menores. Entre más temprana sea la manifestación, pues más podemos sospechar de que hay una base de origen genético, una transmisión con algunos genes, pero la mayoría de los casos no son por transmisión genética, sí pueden tener susceptibilidad o predisposición a ciertos factores ambientales, entre otros, pero la gran mayoría de los casos podemos decir que son sin causa aparente. Nosotros tenemos un término para eso que se llama idiopático, que quiere decir que puede estar relacionado con muchas cosas, pero no tenemos una causa específica para decir cuál es lo que le está produciendo el problema. Y por eso hoy vamos a hablar de inflamación, de alimentación, de hábitos saludables, de fenómenos que tienen que ver con el medio ambiente externo, del agua, la calidad del agua, la calidad del aire, la calidad de la comida, o sea, la calidad de nuestros alimentos
y factores asociados como por ejemplo el estrés, el bienestar interior, el control de las emociones, la calidad del sueño. Todas estas cosas serían factores modificables que vale la pena que todos los pacientes tengan y los familiares también en mente, porque no solamente se trata de tomar medicamentos, sino mirar a ver cómo hacemos cambios para que el curso del Parkinson sea diferente. Claro que sí, porque nuestro objetivo es que estos pacientes mejoren su calidad de vida, no importa si están en la fase preliminar o avanzada, o incluso algunas personas que son solo cuidadores o personas que están aquí simplemente por el conocimiento general acerca de esta enfermedad y de estos cuidados que en realidad todos debemos tener y ojalá antes de que nos dé cualquier tipo de patología, de enfermedad o de condición que afecte nuestra salud, doctor. Así que vamos a empezar a hablar de este 360 del que usted nos está mencionando y hablemos de los tratamientos que hay hoy día para el Parkinson. Claramente, comencemos por el tema del medicamento, que es como, digamos que la alternativa principal en donde se basa pues la medicina tradicional. Bueno, para ser breve, porque el tema es más la parte de alimentación, pero sí tenemos que resaltar de que Colombia, en nuestro sistema de salud, hemos podido contar con muy buenas opciones para el tratamiento de los pacientes con Parkinson. Uno tiene la posibilidad de ver pacientes de otros países, inclusive del norte, de Estados Unidos, Canadá, de Europa, y en algunos de estos países los pacientes no tienen acceso a todas las modalidades terapéuticas o en algunas ocasiones cuando las tienen, tienen que realizar unos copagos muy altos. Tradicionalmente nosotros formulábamos medicamentos que requerían muchos de ellos la formulación, el llenado de un formato especial, pero desde diciembre del año pasado esto ya no es necesario. Los pacientes pueden recibir todos los medicamentos sin la prescripción, sin llenar el formulario, y contamos con todas las modalidades de levodopa, con todas las modalidades de agonistas dopa. La levodopa es el medicamento que simula la acción de la dopamina. Los agonistas dopa son medicamentos que simulan también, son similares a la acción de la levodopa, pero tienen una acción mucho más prolongada prácticamente durante todo el día, mientras que la levodopa tiene acción de unas pocas horas. Y tenemos también unos inhibidores de la degradación de la dopamina, es decir, medicamentos que permiten que la dopamina se mantenga más tiempo sin que sea degradada. Entre estos tenemos la racetilina y un nuevo medicamento que es la safinamida, que tenemos en Colombia desde desde diciembre de 2018 con registro INVIMA. Claro que sí, ahí está también, lógicamente, una gran alternativa con esta molécula safinamida, que como usted bien dice, pues ya también está incluida en el sistema de salud. ¿Cómo puede la gente acceder a esto? ¿Con un aval de su neurocirujano? ¿Cuál es la condición para poder también tener este medicamento, esta molécula? La safinamida es uno de los medicamentos que tenemos disponible y básicamente está disponible para pacientes que tienen trastornos o fluctuaciones motoras. Esto quiere decir que el efecto de la levodopa y los agonistas no es sostenido durante todo el tiempo, y al Ujú. utilizar este medicamento podemos encontrar una mejor respuesta, una respuesta más sostenida durante el transcurso del tiempo, y básicamente tiene efectos tanto en la parte motora, que es regular la acción dopaminérgica, y por otra parte también tiene efectos sobre los síntomas no motores. Básicamente mejora el estado de ánimo, es bueno para el paciente con depresión y también es bueno para el paciente que presenta uno de los síntomas que más molesta a los pacientes, que es el dolor. Claro que sí, la levodopa, por supuesto, se está utilizando hace más de 60 años y, por supuesto, la safinamida, pues, mejora muchísimo la calidad de vida en los tiempos off del paciente de Parkinson, así que es una gran alternativa. Y, por supuesto, también estamos hablando de unas herramientas muchísimo más generales, más holísticas incluso, y sobre todo en temas de alimentación, doctor, porque si bien todo este medicamento la parte del bienestar, de la buena alimentación, puede evitar incluso llegar a una cirugía de estimulación cerebral, que es lo que no queremos, no evitar al máximo llegar a este punto.
cómo se puede mejorar la calidad de vida y la salud a través de la alimentación y del estilo de vida saludable del paciente con Parkinson. Bueno, la experiencia que tenemos en poco más de 20 años del tratamiento de los pacientes es que el paciente que se toma el medicamento y se está quieto y no hace nada, pues es un paciente que va a tener un proceso de deterioro desde el punto de vista físico. O sea, pongamos dos personas de 60 o dos personas de 80 años. La persona que lleva un estilo de vida saludable va a ser una persona que va a estar más derecha, más fuerza, mejor fuerza en la parte de cintura escapular, cintura pélvica, en las piernas, y se puede desplazar mucho más fácilmente. Si tenemos una persona que tiene la misma edad, si lo comparamos, aunque no tenga Parkinson, su postura y su estilo de vida sedentario, pues va a hacer que se note que esa persona pues va a estar más lento, más pesado, menos ágil para movilizarse. Nosotros vemos frecuentemente personas de 70, 80 y 90 años que han tenido una vida muy activa, que han estado con una rutina muy regular. Yo lo veo más en mujeres. Y es impresionante, por ejemplo, lo que logran algunas personas con una rutina física disciplinada. Las personas que hacen yoga, por ejemplo, se les ve en la postura, se les ve en el movimiento, en la flexibilidad. Entonces, un paciente de Parkinson es un paciente que no tiene estimulación dopaminérgica. Si lo dejamos quieto, pues seguramente el proceso de atrofia, aparte de estar inducida por la falta de dopamina, la falta de actividad muscular va a hacer que ese músculo se apague y se atrofie más tempranamente. Entonces, la actividad física es importante y vamos a hablar también de la alimentación, porque la alimentación es lo que nosotros le damos al cuerpo, a cada uno de los órganos y los nutrientes de los cuales vamos a proveer al cerebro para que cumpla su función. Claro que sí, y usted sabe muchísimo acerca de los pacientes con Parkinson, los trata a diario. Sabe también que todos los aminoácidos de la proteína dietética pues pueden interferir justamente con esa absorción de la levodopa, de la safinamida, del medicamento en el cerebro. Cuéntenos qué pasa ahí con el tema de la alimentación a través de la proteína. ¿Se debe? ¿Cuánto se debe? ¿Cuál es su experiencia? Básicamente debemos de tener cuidado desde la administración de la levodopa con proteína, es decir, cuando el paciente se toma la levodopa, si al mismo tiempo lo está tomando con una alta ingesta de proteína, digamos, un paciente que se lo toma con carne, con proteína animal, con huevo y con lácteos, muy seguramente esa dosis de levodopa no le va a hacer efecto. Entonces, la sugerencia que regularmente hacemos es sí te lo puedes tomar con algún alimento, pero ojalá que no sea ni con huevo, ni con lácteos, ni con carne, ni con los frijoles, por decir algo, ni con leguminosas, sino que primero te tomas el medicamento y una hora después puedes acompañar la proteína para que en ese tiempo, en esa hora ya el medicamento, que es la levodopa, ya va a estar presente en el cerebro convertido en dopamina y ejerciendo su función. La mayoría de los pacientes pueden tener una buena acción ya de dopaminérgica antes de la hora. Doctor Gerardo, súper importante ese tema. Sigamos hablando de alimentación un poco más y quería preguntarle acerca de la relación que tiene el sistema digestivo con el sistema neuronal. ¿Qué pasa con estas otras afectaciones o reacciones que tienen los pacientes de Parkinson como el estreñimiento? También hay otras afectaciones de la salud, por ejemplo, como la diabetes, la anemia, la hipertensión. Bueno, se complican otras fases, ¿no? ¿Qué pasa allí? ¿Qué relación real tiene esto? Vemos que el paciente que tiene disminución o de la inervación dopaminérgica puede tener disminución del vaciado gástrico. Hay un enlentecimiento de todos los movimientos intestinales y puede presentar también estreñimiento. La calidad de la nutrición va a alterar la función intestinal y pues hay una comunicación entre el cerebro y el intestino. El intestino realmente es un sistema nervioso intestinal, lo que llamamos un sistema nervioso entérico, que es un sistema nervioso mucho más antiguo que el cerebro. Entonces, si ustedes ven, uno reacciona frente a un olor,
frente a algo de comida, o sea, el sistema entérico reacciona rápidamente y hay comunicaciones entre el cerebro y el sistema intestinal. El sistema intestinal también manda señales al cerebro a través del nervio vago, a través de plexos nerviosos y también a través de sustancias que mandan señales de saciedad, de hambre o otro tipo de señales al cerebro. O sea, somos como una red interconectada entre el sistema entérico y el sistema nervioso central que corresponde al cerebro. Entonces, sistema nervioso entérico y el sistema nervioso central están en una comunicación permanente y realmente somos seres humanos, pero tenemos conexiones más rápidas que el Wi-Fi y aquí más que datos también intercambiamos pensamientos, sensaciones, emociones, todo está interconectado, entonces tenemos que tener ese concepto. Claro que sí. Doctor Gerardo, pues hay un tema que nos atañe hoy también que es bien importante conocer y es el COVID-19, relacionado con el Parkinson y con las otras comorbilidades, pues que son bastante, digamos que difíciles en este momento y que han generado pues todas las muertes. ¿Qué le podemos decir a nuestros asistentes hoy? Ya 336 a esta hora en el webinar. ¿Cuáles son los cuidados? ¿Qué pasa? Hay pacientes que mueren por Parkinson cuando les da COVID. Démosle un poquito de generalidad a este tema. Pues en relación con el COVID, yo creo que cada paciente también es diferente. O sea, si uno ve, hay pacientes que tienen Parkinson, pero no tienen ninguna otra patología. En cambio, hay pacientes que tienen Parkinson, tienen diabetes, son inmunosuprimidos, tienen obesidad, tienen hipertensión. Entonces, los pacientes que tienen comorbilidades son pacientes que tienen un sistema inmunológico que está más deprimido y pueden tener más complicaciones. En general, se ha visto que por la condición de Parkinson, sin tener comorbilidades, no aumentaría mucho el riesgo de complicaciones por COVID, pero los pacientes que tienen comorbilidades como las que nombramos, que alteran definitivamente el sistema inmunológico, sí están a más riesgo. Sin embargo, por ejemplo, hemos tenido la experiencia en la Fundación Parkinson, los pacientes vacunados con todas las medidas de protección, distanciamiento, lavado de manos y el tapabocas, realmente no hemos tenido ningún problema con ellos y han tenido un desempeño durante las terapias completamente normal. Muchísimas gracias por eso. Y si algo nos enseñó, doctor Gerardo, pues este COVID y esta pandemia, es que debíamos mejorar mucho nuestra gestión emocional, nuestro bienestar interior, todo lo que tiene que ver con el miedo, que también muchas veces nos lleva a la crisis de esa enfermedad. Y yo creo que se aplica muy bien a una gran herramienta que también pueden utilizar los pacientes de Parkinson. ¿Por qué no nos habla un poquito acerca de estos hábitos, de qué es la gestión emocional, de cómo transformar ese miedo, porque de allí llegan pues todas las enfermedades realmente al cuerpo? Bueno, la pregunta tiene mucho que ver con el paciente en todos los estadios de la enfermedad. Una de las cosas que más impacta al paciente es el diagnóstico. Entonces, de la manera como reciba el paciente el diagnóstico va a depender muchas cosas. Entonces yo creo que se debe entender que se tiene Parkinson, pero que la vida del paciente no es el Parkinson. Cuando una persona tiene miedo, sabemos que el miedo no solamente produce estrés, sino que paraliza, afecta al paciente emocionalmente, en algunas ocasiones se aísla socialmente y realmente lo que tiene que hacer es todo lo contrario. Ese paciente tiene que mantenerse activo, informarse con su médico tratante, informarle lo que le está pasando, los síntomas que más le incomodan, porque la gran mayoría de los pacientes con las terapias que tenemos en este momento, incluyendo medicamentos, medidas de rehabilitación, inclusive el tratamiento quirúrgico, la gran mayoría de los pacientes pueden tener una muy buena calidad de vida en los años iniciales. Vemos que los medicamentos disponibles han disminuido los requerimientos de cirugía en muchísimos pacientes.
No es lo mismo el abordaje de los pacientes antes de que nosotros tuviéramos los agonistas dopaminérgicos y los nuevos medicamentos de los cuales hablamos, a los pacientes que hoy en día pueden disfrutar de esta medicación y pueden tener el curso de varios años con muy buena independencia funcional, buena movilidad y buena calidad de vida. Muchísimas gracias, doctor Gerardo. Vamos a centrarnos entonces, después de todo este análisis médico, de su experiencia en la Fundación Parkinson aquí en Colombia, y todos esos pacientes que usted ya tiene, porque me imagino que cada caso es único, pero estas son unas grandes generalidades que se deben tener en cuenta en cualquier etapa del Parkinson. Solo para cerrar esta primera parte con usted en contexto, ¿cuáles serían los focos principales o los ítems principales entonces a tener en cuenta en el tratamiento e incluso en la prevención del Parkinson? Yo creo que estilo de vida saludable, Ujú, asumir el diagnóstico, ujú, entender de que no solamente el paciente debe pensar en el diagnóstico, sino que hay que hacer otras cosas. Hay que mantenerse activo física y también desde el punto de vista cognitivo, tener la opción de estar aprendiendo cosas nuevas, de hacer cosas nuevas, de disfrutar lo que sí puede hacer. Hemos visto pacientes que se han deprimido tanto que se han apagado, han llegado prácticamente con necesidad de ayuda para poderse movilizar, pero cuando una persona tiene motivación para vivir, cuando tiene algo que quiere hacer, si enfocamos su vida con metas para lograr, para hacer cada día, vemos que esos pacientes se motivan, se recuperan. Un paciente con motivación está generando dopamina. Un paciente que está quieto, aislado, apagado, prácticamente está volviendo el camino muchísimo más difícil. Entonces, yo creo que informarse, asistir también a los grupos de soporte, recibir la información de otras personas que han superado el Parkinson. Tenemos casos muy bonitos en donde pacientes con muchas dificultades han logrado superarse. En la reunión del año pasado tuvimos uno de los pacientes jóvenes que decía, yo tuve Parkinson, me lo diagnosticaron a los 40 años y vine aquí con rigidez, casi no me podía mover, tenía mucha dificultad para mover el lado derecho y él está ahora en unas terapias en donde prácticamente lo vemos mejor a como estaba hace 10 años. Entonces uno dice, los medicamentos no hubieran logrado eso. Eso lo ha logrado él porque está en una disciplina de actividad, de ejercicio, de ocupación, de motivación, ayudando a otras personas, contando su experiencia. Entonces sí podemos pensar de que cada caso puede ser diferente y cada uno puede mirar qué cosas no está haciendo tan bien para poder lograr el cambio. Y dentro de las cosas que vamos a hablar hoy, alimentación es una parte bastante importante. Claro que sí, vamos justamente a centrarnos en la alimentación, pero esto que nos acaba de decir es de vital importancia para todas las personas que están acá. Sabemos que muchos pacientes han perdido pues muchas funciones motoras, incluso el habla, pero se puede seguir, se puede mejorar esa calidad de vida con todo este conocimiento que hoy les estamos compartiendo aquí en este seminario en línea a través de Escenario Vital. Gracias a todos los participantes que están haciendo parte de este importante tema. Y nos vamos entonces con nuestra próxima invitada. Ella es María Rodríguez, chef basada en plantas y coach en medicina funcional y nutrición. María encuentra inspiración en el potencial natural del cuerpo humano para crear nuevas recetas o preparaciones. La pasión de María por la medicina funcional proviene de un profundo deseo de ayudar a las personas a alcanzar su máximo potencial al ser más conscientes del combustible que impulsa su propósito y eso me encanta. Bienvenida María Rodríguez a Escenario Vital. Hola, muchísimas gracias por la invitación hoy. Qué linda descripción, me conecta muchísimo con lo que estamos intentando hoy compartir aquí con todos nuestros asistentes y es acerca de cómo la alimentación puede ser la mejor medicina también para los pacientes con Parkinson. Y tú estás centrada muchísimo también en la alimentación funcional.
no muchos tienen conocimiento acerca de este enfoque que es como muchísimo más completo que la medicina convencional, que la medicina tradicional. ¿Qué es alimentación funcional, María? Bueno, te cuento un poco. Realmente, ¿qué intentamos hacer con la medicina funcional o el tema de la alimentación funcional en este momento? Es volver como a lo anterior, a lo pasado, a lo ancestral. Es volver a consumir alimentos que crezcan desde el suelo, comer, no comer empaquetados, volver a lo que comíamos antes. Ok, esa era la alimentación más sana, ¿cierto? Sin tantos conservantes, preservativos, tantos químicos, ¿cierto? Entonces, se basa en esa alimentación como mucho más directa del campo, de la tierra. Sí, así es, totalmente. Hablemos entonces, María, de si vamos a relacionar la alimentación funcional, la alimentación saludable y todo el bienestar con los pacientes EP, ¿qué podríamos decir? ¿Hay alguna diferencia o cuál sería esa dieta especial para ellos? Bueno, en este caso podemos, o sea, el tema realmente es muy extenso, ¿verdad? O sea, podríamos quedarnos hablando horas sobre el tipo de alimentación que un paciente con Parkinson podría tener o en realmente cualquier ser humano. En este caso, creo que para mí los pilares fundamentales de una alimentación saludable es una dieta basada en alimentos enteros, ricos en nutrientes. Ese sería como un excelente primer paso para reducir los riesgos de cualquier enfermedad. De ahí viene un alto consumo en los vegetales frescos, frutas, nueces, semillas, pescados, aceite de oliva, aceite de coco, hierbas frescas, especies. Todo esto está asociado con un riesgo reducido del desarrollo de la enfermedad y una progresión más lenta de la enfermedad. Comer muchas verduras y fibras aumenta los niveles de un grupo de bacterias intestinales antiinflamatorias que están inversamente asociadas con la enfermedad del Parkinson y pueden desempeñar un papel protector, podemos decir, con los procesos neurodegenerativos del cerebro. También algo muy importante en este caso es asegurarse de obtener suficiente vitamina D. La deficiencia de vitamina D se asocia con un mayor riesgo de la enfermedad, mientras que suplementarse con vitamina D y la exposición a la luz solar se asocia con un riesgo reducido. Como todos lo saben o muchos, pues podemos saber, la vitamina D es la vitamina que viene del sol. Por eso exponerse al sol aproximadamente 20 minutos al día puede ayudar, aumenta la vitamina D en el cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? La exposición segura al sol es el mejor método para aumentar los niveles de vitamina D en el cuerpo. Sin embargo, la exposición solar de cuerpo completo no es posible para la mayoría de personas durante todo el año, dependiendo de dónde vivan. En este caso, se recomienda tomar aceite de hígado de bacalao o comer pescados altos en grasas como el salmón, o el hígado de res, las yemas de huevos, para obtener la vitamina D que en la dieta se necesita. Otro punto muy importante de tocar aquí es la disbiosis intestinal, la cual juega un papel fundamental en el desarrollo y la progresión de la enfermedad del Parkinson. En este caso, los prebióticos y los probióticos, que son fibras fermentables que alimentan las bacterias del intestino, beneficiosas, pueden ser otra intervención útil para los pacientes que tengan la enfermedad de Parkinson. Hay una evidencia sustancial que indica que el ejercicio físico inhibe la progresión de la enfermedad, ya que mejora la neuroplasticidad y promueve el crecimiento y la supervivencia de las neuronas. En este caso, podemos decir que el mejor tipo de ejercicio sería el ejercicio aeróbico, que quiere decir caminar, correr, nadar, bailar. Estos son el método de ejercicio que parece tener más efectos favorables sobre la salud del cerebro. Súper importante y yo sé que ahí todos ya están tomando nota
porque justamente para eso entraron a este webinar, para conocer de una experta como María, pues los alimentos recomendados. Y justamente hablando de Parkinson y toda esta deficiencia cognitiva, se habla de los superalimentos, María, que deben ser incluidos en esa dieta balanceada. Entonces muchos se preguntan, ¿cuáles son esos superalimentos que todos debemos ir al mercado a conseguir y tener sí o sí en nuestra dieta, pues para mejorar todas estas funciones del cerebro y la pérdida de dopamina? Bueno, te cuento que yo soy como una gran admiradora de los superalimentos de la naturaleza. Creo que deberían incorporarse en todas las dietas, ya tengas cualquier enfermedad o seas o estés viviendo normalmente como en el común. Otra forma de pensar en ellos para mí es como multivitaminas de la naturaleza. Estos son los alimentos que están repletos de micronutrientes que alimentan toda nuestra maquinaria celular, manteniéndonos sanos y fuertes. Algunos de estos alimentos son la carne de órganos, el huevo, el pescado como el salmón y las grasas tradicionales. ¿Qué grasas vienen siendo estas? Ghee, aceite de coco, la grasa del pato, las aceitunas, las nueces, el aguacate. Estas grasas naturales forman las grasas estructurales centrales del cuerpo y son la principal forma de almacenamiento de energía de los seres humanos. Se puede comer en abundancia. Las grasas, y tenemos que tener en cuenta que las grasas saturadas como el ghee, el aceite de coco y el aceite de aguacate deben usarse para cocinar porque son más estables a temperaturas altas y tienen un punto de humo mucho más alto, lo que quiere decir que no se va a oxidar y vas a obtener los beneficios positivos de estas grasas. Otro que para mí es súper importante y es mi favorito, y puedo decirte que es uno de los que se puede hacer en casa si no hay la opción de comprarlo ya como hecho, es el caldo de hueso de pollo. Ya que el caldo de hueso de pollo es rico en glicina, que es un aminoácido que equilibra el resto de aminoácidos del cuerpo. Este se encuentra en las carnes musculares y en las yemas del huevo. Y este puede mejorar el estado de ánimo y la función digestiva del cuerpo. El caldo de hueso de pollo contiene minerales en una forma que el cuerpo lo puede absorber fácilmente. No solo el calcio, sino también el magnesio, el fósforo y el azufre. Y aparte de esto, el caldo de hueso de pollo es proteína, que puedes consumirlo de una forma muy fácil, como en una sopa, y estás dándole muchas vitaminas esenciales al cuerpo. Y esto justamente, María, es porque los pacientes con Parkinson son propensos a la osteoporosis. Este caldo, por ejemplo, sería como muy buen alimento para ellos porque justamente tienen como una baja densidad en los minerales de los huesos y eso pues va a, ¿no?, a fortalecer un poquito este sistema allí. Y aparte de esto, aparte de que te brinda proteína, te está brindando más o menos por una porción de 35 gramos de caldo de hueso de pollo, te está brindando 19 gramos de proteína activa en el cuerpo y te está brindando 9 gramos de colágeno que el cuerpo sí lo puede absorber, ya que no todos los tipos de colágeno se pueden absorber en el cuerpo. Ok, súper importante eso. Vamos ahondando un poquito más, me parece la parte de los alimentos, de estos superalimentos, pero también la hidratación es básica, ¿no? En los hábitos saludables, en la alimentación diaria. ¿Cuál sería entonces la recomendación de hidratación para pacientes con Parkinson, María? Bueno, el agua es un nutriente crítico para la supervivencia humana. Cada célula necesita agua para funcionar. El agua comprende alrededor del 60% del cuerpo humano adulto. Esa cifra cambia a 75% en los bebés o en las personas mayores de 55 años. Como todos saben, el agua es necesaria para regular la temperatura corporal, para eliminar los desechos, por medio de la respiración o el sudor, y pues cumple muchísimas funciones más. Realmente no existe un requerimiento universal para la ingesta del agua y sus necesidades varían según la edad, sexo, el tamaño corporal, el estado de salud y los niveles de actividad física. Numerosos factores ambientales como los altos niveles de temperatura, la humedad, también influyen en qué cantidad debes tomar de agua diaria.
El agua pura probablemente sea lo suficiente para algunas personas, pero algunas personas necesitan algo más. En este caso, ¿qué se recomienda? El caldo de hueso de pollo, ya que está lleno de minerales como el calcio y el magnesio, que pueden ayudar a la contracción y a la relajación de los músculos. Asimismo, como el agua de coco. El agua de coco que tiene, a diferencia del agua normal, está cargada de electrolitos y azúcares simples que te ayudan a mejorar el rendimiento y a optimizar la rehidratación del cuerpo. Otras opciones más sencillas que puedes conseguir pues en el común puede ser tomar agua con limón. Específicamente, el agua con limón es buenísima, claro que sí. Ahí Para está todo. pues para todo, específicamente. Y no, ya vamos con las preguntas, María, pero te quería preguntar, sí, todo esto también es súper importante tener en cuenta el tema de los alimentos, de la hidratación, pero también yo creo que hay que hablar acerca de los hábitos de comer, ¿no? A veces hay algunos pacientes que no les prestan mucha atención a comer en calma, a tener atención plena al momento de sentarse, al compartir, al estar bien sentado, al masticar lento. Bueno, háblanos un poco también como de la modalidad del escenario, no solo de lo que se come, sino cómo se come, que eso también interfiere muchísimo. Claro que sí. Mira que es muy importante realmente dedicarle el tiempo necesario a la comida. Si decidiste comer 3 veces al día, dedícale el tiempo a esas 3 comidas. ¿Qué quiere decir dedicarle el tiempo? Si estás cocinando en casa, utiliza ingredientes reales, utiliza ingredientes frescos, que te motiven los colores. Un plato lleno de colores, pues está lleno de vida. Entonces, pues, obviamente todo entra por los ojos, pero uno puede sacar de los alimentos muchos sabores y puede hacer muchas mezclas demasiado ricas. Entonces, desde ahí empezamos, desde cuando cocinas. Luego, cuando ya vas a comer lo que cocinas, que es muy importante, sentarte en la mesa, dedicarte tu tiempo, sentir cada alimento cuando entra, masticar lento, aprovechar lo que estás comiendo, porque es que realmente tú tienes que pensar como los alimentos como si fueran la gasolina para tu cuerpo. Entonces, si tú, por ejemplo, si tu carro es diésel y tú le echas corriente, pues tu carro no va a rendir igual, igualmente para el cuerpo humano. Los alimentos enteros, los alimentos naturales, pues son la gasolina correcta para tu cuerpo. Entonces tenemos que darle todos los nutrientes necesarios para que tu cuerpo rinda de la mejor manera. Súper importante, María, hablando de la parte de medicamento o medicación con la alimentación, por ejemplo, hablando de la asafinamida que sirve tanto para estos periodos para estas fluctuaciones, para mejorar los tiempos off de pacientes. ¿Cómo se relaciona entonces el tiempo de la comida? ¿Se toma una hora antes, una hora después? ¿Hay relación específica con los horarios de comida, de ingesta? Eso se lo dejo al doctor. No, Ahí está, Doc. aquí Gracias. aparecí. Ayúdame con eso, que es Como, importante sí, dejar ese pedacito claro porque sí, hay muchas dudas. ya lo han preguntado varias veces. La safinamida tiene la ventaja que no se interfiere con los alimentos. Entonces, si algunos pacientes lo están tomando fuera del horario de los alimentos y no les cae tan bien, una posibilidad es que lo pueden tomar con los alimentos. Los alimentos afortunadamente no alteran la absorción de la dopamina, entonces va a ser mucho mejor tolerado en algunos pacientes que requieran estómago lleno. Entonces, la safinamida entonces no se interfiere con los alimentos, se pueden tomar con o sin ellos y va a tener un efecto y una respuesta relativamente rápida. La absorción es muy rápida y el efecto se sostiene durante aproximadamente 24 horas. Súper bien. Y doctor, ¿qué tiene que ver esa alimentación, todo esto que nos acaba de decir María, con toda esta experiencia que tiene en la protección del cerebro? Esa buena alimentación, todos estos hábitos sanos que tienen que ver con la parte neurológica. Eh, en términos de prevención, yo creo que todos deberíamos de hacer lo que nos está diciendo María. Esto debería ser parte de la educación en la escuela, en el colegio.
Y desafortunadamente tratamos de hacer prevención ya cuando está el diagnóstico y cuando hay más dificultades, pero yo sí le veo mucha aplicación porque si yo digo, si tengo un paciente joven de 40 o 50 años con Parkinson, o un paciente de 60 años, el sistema digestivo es la puerta de entrada y la comunicación con el medio externo. La mucosa intestinal es una pared que tiene moco y que va a permitir que entra y que debe no ingresar a nuestro cuerpo. El sistema digestivo no solamente se encarga entonces de recibir los alimentos, sino también de procesarlos y entregarles los nutrientes a los distintos órganos, entre ellos el cerebro. Y el cerebro necesita una alimentación con muy buena calidad. Sabemos que los niños desnutridos tienen más bajo coeficiente intelectual. Entonces, el órgano el cerebro es el órgano más graso del cuerpo y regularmente no comemos grasas de buena calidad. Entonces, imagínese usted, se ha demostrado de que los pacientes que tienen diabetes o intolerancia a los azúcares, entonces estas personas tienen una mala pared intestinal. Si además de eso su alimentación es de paquetes, de bebidas azucaradas, de harinas, sin fibra, sin comida fresca, sin grasas buenas, sin buena hidratación, sin alimentos de calidad, entonces nosotros decimos un órgano que ya está pidiendo ayuda, pues, pongámoslo, está pidiendo ayuda porque está casi varado, porque no tiene nutrientes que lo puedan ayudar a movilizarse, a activarse y a desempeñar su función. Entonces yo creo que sí podemos hacer bastante y sobre todo en los pacientes que tienen una forma de presentación temprana del Parkinson. Un apunte más, dentro de la investigación recientemente se ha encontrado que los cambios degenerativos encontrados en el cerebro, que básicamente son depósitos de proteínas que se llaman sinucleína, que se llaman cuerpos de Lewy en las neuronas, esas mismas alteraciones se han encontrado en pacientes con Parkinson en el sistema nervioso entérico. O sea, las neuronas del sistema digestivo tienen las mismas alteraciones que tiene el cerebro. Entonces, una hipótesis y sobre la cual se está trabajando es cómo lograr el manejo preventivo o en etapas tempranas en pacientes que ya tienen alteración de la pared intestinal, y allí es donde los probióticos, como habla María, y todo este tipo de alimentación equilibrada y saludable debe reemplazar los hábitos de muchos pacientes que de una manera, en cierta forma graciosa, voy a decir, hay pacientes que les interesa más la harina, el pastel, la empanada, el frito, la gaseosa y el jugo, y no realmente lo que su cuerpo necesita. Entonces, no es pecado de vez en cuando consumir alguna cosa que nos gusta y nos satisface, pero sí es errado que esta sea la base de nuestra alimentación. El 25% de los pacientes con Parkinson muestran signos de desnutrición en parte por malos hábitos de alimentación y en parte también por todas las dificultades que muchos de estos pacientes tienen. No, y eso debe ser una gran responsabilidad, sobre todo de los cuidadores y de los familiares de estos pacientes, que a veces se ponen un poquito complicados con el tema de la alimentación sana y ya después de muchos años que llevan así por un mal conocimiento, una mala educación, pues es difícil cambiarle esos hábitos, pero yo creo que es posible y ahí radica gran parte pues, de su bienestar y de su salud, por supuesto, que es lo que estamos incentivando y motivando a través de esta charla tan importante con estos dos expertos. Yo creo que llegó la hora de abrir las preguntas y aquí tengo ya un montón, por supuesto, tenemos una gran asistencia, 365 personas conectadas a esta hora sobre este tema tan valioso. Por ejemplo, José Armando Pérez nos pregunta qué alimentos son ricos entonces en dopamina. María, para darles un poco, vamos a agilizar con pregunta-respuesta para abarcar el mayor número de participantes. Uno que me gusta mucho es el chocolate, cacao. Más del 75%, 80% que es cacao puro, es una muy buena opción en estos casos. También las fresas, los arándanos.
también son muy buenas Súper opciones. importante incluirlos entonces. Dice Yacet Arciniegas, doctor, usted habló de las manifestaciones sutiles, entonces cuando un Parkinson está avanzado, ¿cuáles serían las manifestaciones? Pues las manifestaciones es mayor rigidez, mayor lentitud, mayor temblor, mayor dificultad para vocalizar, disminución del tono de la voz. Y aquí es donde es importante prevenir, por ejemplo, el paciente que tiene dificultad para movilizarse, es muy importante evitar las caídas. Entonces, si uno quiere evitar caídas, tiene que adecuar su casa para que en los sitios por donde el paciente se movilice pueda tener apoyo, que no haya superficies donde se pueda resbalar o se pueda caer. El baño debe estar adecuado para que el paciente no se vaya a tener una caída. Y los pacientes que tienen disminución del tono de voz o los que tienen dificultad para tragar deben tener detección temprana de este signo para ayudarlos a través de la terapia de fonoaudiología y la terapia de deglución. Perfecto, María. Ramiro Áviles pregunta, ¿qué tan recomendable es la dieta ketogénica en pacientes de Parkinson? Pues a mí no me gusta hablar tanto como de dietas como tales, pero una alimentación alta en grasas saludables ha demostrado muy buenos resultados, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Pues sí, como una dieta cetogénica podría ser una muy buena opción, pero realmente lo que tenemos que basarnos es que sean alimentos ricos en grasas saludables, pero por supuesto no dejar aparte los carbohidratos sencillos, simples, como es la papa, la yuca y el plátano. Perfecto. Doctor Gerardo, ¿está por ahí? Sí. Le tengo una pregunta de Carmen López desde Pasto y dice, mi papá sufre de Parkinson hace unos años y hace poco le recetaron safinamida. ¿Cómo complementa este medicamento el tratamiento que ya tiene con levodopa? Cuando mandamos el medicamento, lo mandamos porque levodopa es un medicamento de una acción corta y el paciente inicialmente en los primeros meses, en los primeros años, puede tener una respuesta tan buena que puede tener un estado OM, o sea, un estado de buena movilidad y de buen control del temblor durante prácticamente todo el día. Esto lo llamamos la etapa de miel, de luna de miel de la enfermedad de Parkinson con la respuesta de levodopa. Pero a medida que pasan los años, los pacientes empiezan a decir, se me acorta el tiempo de acción, el buen efecto del medicamento y ya no me dura sino 3 horas o 2 horas, se me acaba el efecto. Y aquí es cuando la safinamida y los agonistas dopaminérgicos pueden ayudar para que estas fluctuaciones se eviten y el paciente se mantenga estable con una buena función, con buena movilidad y sin temblor la mayor parte del día. Raúl Carreño vuelve a preguntar desde Bucaramanga si es recomendable suministrar la safinamida después o antes de haber comido. ¿Le recordamos por favor esa respuesta? La respuesta es que se puede tomar sin o con comida, si no hace diferencia, tiene buena absorción. Perfecto. ¿Este medicamento afectaría a una persona que sufre de gastritis y úlcera? Pregunta Gloria Ávila. Algunos pacientes pueden tener un poquito de malestar con con cualquiera de los medicamentos dopaminérgicos, pero en este caso, si se lo toma sin alimento y le produce algún problema, pues primero hay que buscar si tiene una gastritis o qué problema tiene, pero podría ensayar tomándoselo con los alimentos. Ok, María, Rosiris Cogoya pregunta que cuál sería el desayuno ideal antes de tomar safinamida o el medicamento, ya sea levodopa, ¿cuál sería como ese desayuno prescrito por ti? Bueno, te digo que creo que esto depende mucho de cada paciente y depende de lo que haya, pues tenga la conversación con el médico, pero a mí me gusta mucho que las personas como tal comiencen el día con un jugo verde. ¿Qué quiere decir esto? No frutas como tal, sino que pepino, apio, espinaca, limón, ¿sí? Te estás dando una carga llena de vegetales que te van a servir para todo el día, pero aparte te estás llenando de nutrientes increíbles. Entonces creo que esta sería una muy buena opción. Y dice Marina Muñoz que si es necesario dejar
los lácteos y el azúcar para que la enfermedad no avance tan rápido? Bueno, eso ya depende de cada persona, pero el azúcar, aunque la persona no tenga Parkinson o tenga, es vital, ¿sí? Dejarla. El consumo de azúcar afecta demasiado el cuerpo, el metabolismo, afecta casi que todo nuestro proceso. Y los lácteos, pues el problema de los lácteos es que contienen caseína. La caseína es la proteína de la leche. Pues hay muchos estudios que demuestran que la forma de la leche ahora como tal y de la caseína de la proteína afecta el intestino y hace que la pared intestinal vaya perdiendo como su forma. Entonces, realmente me parece que es una muy buena opción poder dejar los lácteos y en este momento creo que hay 1000 opciones con que los puedes reemplazar. Leche de coco, leche de almendras, leche de marañón, y hay muchos quesos veganos en el mercado en este momento que los podrían utilizar. Un comentario Perfecto. allí. Hay varios estudios en enfermedades neurodegenerativas, incluyendo enfermedad de Alzheimer y enfermedad de Parkinson, y se ha visto que los pacientes diabéticos y especialmente los que no están bien controlados tienen un pronóstico peor en estas enfermedades neurodegenerativas. Es decir, sí se afectan mucho más por el hecho de consumir, o sea, por no seguir una dieta adecuada. Se ha visto de que los lácteos también altera el balance de bacterias que deben de haber dentro del intestino y esto favorece el daño de la pared intestinal, ocasionando fenómenos de permeabilidad intestinal, que es por donde pueden entrar las toxinas, los patógenos y desencadenan todo el fenómeno inflamatorio y el fenómeno inmunológico que pudiera estar relacionado con trastornos degenerativos. Doctor Liliana Restrepo, desde Bogotá, dice que un doctor le formuló 100 miligramos al día de safenamida. ¿Es mejor tomarla en la mañana, en la tarde? ¿Hay algún horario específico? Como es un medicamento que tiene acción 24 horas, tomarlo una sola vez al día es suficiente. Perfecto. Tatiana Vanegas, desde Tunja. Saludos. Dice, doctor, yo tomo Oxadago desde hace 2 años y quisiera saber si debo tener algún manejo especial frente a mi alimentación. No puede recibir una alimentación normal, la que nos dice María. Básicamente buena hidratación, comida fresca, variedad de vegetales, buenas grasas, aceite de oliva, aceite de coco, no cocinar con aceites vegetales, ojalá preferentemente con aceite de oliva, que está muy descrita que la dieta mediterránea, que básicamente es en gran parte lo que estamos diciendo, donde los vegetales, el aceite de oliva y el salmón y todos estos alimentos con grasas saludables favorecen muchísimo la evolución de los pacientes y pues darle buenos nutrientes al cerebro, las aceitunas, y es permitido una copita de vino como parte de la alimentación. Con las ensaladas no olvidarse también el aguacate, que también nos ayuda bastante, es una grasa buena, y el aceite de coco, como dice María. Doctor, yo le tenía una pregunta para estos pacientes de Parkinson que tienen como estos efectos de babeo, de disfagia, que interfiere en su alimentación. ¿Cómo se puede tratar o mejorar esta condición? Aquí sí se necesita la experiencia de una fonoaudióloga, pero que tenga experiencia en deglución. O sea, no es lo mismo una fonoaudióloga que te maneje la parte de voz, vocalización, a una fonoaudióloga que te maneje la parte de deglución, donde se necesitan unos estímulos sensoriales especiales que induzcan la actividad de todo este aparato muscular que está disminuido en su actividad. Entonces, es importante una fonoaudióloga con entrenamiento en deglución. También le quería preguntar acerca de los antioxidantes, acerca de la suplementación, por ejemplo, si es recomendable o no, de los laxantes, por ejemplo, para aquellas personas que sufren de estreñimiento. Bueno, la experiencia es de que sí pueden haber pacientes que tengan estreñimiento, pero cuando uno habla con ellos, muchos de ellos no se hidratan bien, se toman el medicamento con un poquito de agua, no caminan. Cuando el cuerpo camina, el intestino también se mueve.
Si le damos agua y le damos fibra, entonces el intestino se mueve. Entonces, si le damos suficiente fibra al paciente, el estreñimiento va a ser menos severo. En algunos casos sí podemos acudir a algunas sustancias que tienen efecto laxante, pero eso debe ser evaluado de manera individual y si hay varias opciones en el mercado para cada paciente. Aquí me acabo de encontrar una pregunta que tiene que ver con esto. Olga Lucía Mora dice, ¿qué alimentos María darle a un paciente de Parkinson con problemas de deglución? Y para estimular también el apetito, porque a veces pues ellos no quieren comer, ¿no? Tienen otro tipo de deficiencias. Allí, antes de que María conteste, hago una acotación allí, es de que la mayoría de los pacientes tienen disminución del olfato y disminución del gusto. Entonces, sí va a ser muy importante la posibilidad de aumentar los sabores para que el paciente pueda degustar y disfrutar los alimentos y la consistencia de los alimentos para disminuir la dificultad de la deglución. Y si quiere, ya María. ¿Y eso hay algunos espesantes líquidos? ¿O se puede utilizar tal vez? En vez de darle a los pacientes alimentos, se usan varios espesantes en común acuerdo con las fonoaudiólogas para mejorar la consistencia. Entonces, por decir algo, si le vamos a dar un jugo, más vale, o si le vamos a dar una fruta, más vale la vamos a dar como fruta y no como jugo, porque la fibra va a permitir de que mastique, que degluta por la consistencia. En cambio, si le damos el jugo, seguramente el paciente va a tener tos y va a tener un problema, más susceptibilidad de que haga broncoaspiración. Entonces, la consistencia de los alimentos va a estar en interrelación entre la fonoaudióloga y la nutricionista. Y ya desde la parte de dieta, María, ¿qué alimentos puede recomendar en este caso? A mí me parece súper chévere poder incluir muchas especies y hierbas frescas, ¿sí? Porque eso hace que otra vez como que todo se vuelva a activar y hay una cosa muy chévere que me ha gustado que he leído mucho recientemente y es hacer terapias con aceites esenciales. Los aceites esenciales te hacen como que recuperar un poco el sentido del gusto, del olfato y por ejemplo, he visto muchos estudios recientemente que a la gente cuando le ha dado COVID y ha hecho estas terapias con aceites esenciales les ha funcionado muy bien. Súper bien. Vamos a ir cerrando, doctor. Vamos a hablar un poquito, no sé si alguien lo preguntó, pero a mí me surge la idea de otros webinar. Hablábamos de esas terapias alternativas, por supuesto, de ejercicios, de tangoterapia, de tai chi, de tener esta gestión emocional, meditación, yoga, pero también hablamos del cannabidiol y también de la mucuna. Cuéntenos estas terapias complementarias, cómo se pueden incluir, que me parece también como súper importante que las personas pues tengan en cuenta estas alternativas. Bueno, en cuanto a terapias, hay discusión. Tengo colegas que dicen que las terapias pueden no servir o no tener evidencia suficiente. Yo creo que las terapias sirven cuando hay constancia, cuando se mantienen en el tiempo. Eso es como un deportista. Si usted tiene un deportista y lo tiene en entrenamiento 6 meses y para un mes, se desacondiciona físicamente. En el paciente de Parkinson, el paciente que hace terapia pero no la continúa haciendo, muy seguramente rápidamente también se va a desacondicionar. La experiencia en tantos años es que los pacientes que se educan y que son disciplinados, que continúan con la terapia, yo ya no diría que es una terapia, yo ya diría que es un hábito de vida, un hábito para hacer ejercicio, una rutina para hacerlo varias veces al día, una rutina para tener una buena postura cuando está sentado, una buena postura para realizar cada una de las actividades durante el día. Igual con la alimentación. Hemos tenido experiencia con tangoterapia. En la Fundación Parkinson tenemos grupo de tango y el tango sirve, pero yo digo, no es solamente el tango, es decir, muchas modalidades musicales te van a servir y te van a servir porque van a estimular múltiples circuitos al mismo tiempo. El tango es uno de ellos, pero tuvimos en algún momento pacientes rehabilitados a través de cumbia
y lo mostramos en la Fundación Mohamed Ali en Estados Unidos, y mostrábamos cómo pacientes que tenían dificultades para mantener el equilibrio, para movilizarse, los rehabilitamos y les hicimos un programa de rehabilitación a través de la música con reacondicionamiento de cintura pélvica, de miembros inferiores, reacondicionamiento generalizado, y estos pacientes que tenían inestabilidad postural volvieron a caminar, y no solamente a caminar, sino a bailar. Hemos tenido también grupos con otras modalidades de baile que también se han recuperado. Entonces yo creo que debemos entender qué motiva al paciente. O sea, cuando hacemos la terapia con una motivación, pero para un logro, los pacientes están más adheridos a la modalidad de terapia y pueden lograr el objetivo. Entonces eso es muy importante. En cuanto a cannabis, pues yo creo que es una de las sustancias que varios médicos han tenido la experiencia. Yo también he tenido experiencia, pero hay algunos que han tenido mucha más experiencia por largos años, y se ha usado en pacientes especialmente con trastornos del sueño y tienen buena respuesta. Ha sido usado también en otros diagnósticos médicos y en algunos pacientes con enfermedad de Parkinson, pero debemos considerar si es la única posibilidad o si tenemos otras alternativas para el tratamiento, y generalmente hay otras opciones para el tratamiento. No digo que no pueda ser usado, algunos pacientes lo han usado sobre todo para modular el sueño o para estados de ánimo, y han tenido buena respuesta. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Esto pues acompañado de todas estas hobbies, la parte de ocio, de la gestión emocional, de estar en el presente, de meditar, de respirar, de vivir alegres, agradecidos sobre todo día a día, porque mientras estamos con vida, pues hay oportunidades. Así tengamos algunas deficiencias de salud, así tengamos algunas funciones motoras que ya no nos sirven, pues respiramos y aquí estamos todavía, así que todo esto que hoy nos compartieron estos expertos, pues nos ayudarán a estos pacientes de Parkinson a mejorar cada vez su calidad de vida, a alargar estos tiempos on, que es lo que queremos, para que compartan más con sus seres queridos. Y si algo nos enseñó esta pandemia, justamente fue eso, a unirnos de nuevo, no a separarnos, no a tener miedo, sino a utilizar los recursos que tenemos para salir adelante. Y yo creo que entre todos podemos construir esta nueva educación en alimentación, que como bien dicen nuestros expertos, pues ojalá desde niños nos enseñaran a alimentarnos mejor y así a prevenir tantas y tantas enfermedades. Muchísimas gracias, doctor Gerardo Hernández y María Rodríguez. No sé si tienen alguna aporte ya para finalizar nuestro seminario en línea. Bueno, yo quisiera decirle a los pacientes que para ellos, igual que con cualquier otro diagnóstico, la vida de uno no es el diagnóstico. La vida de uno no puede ser la hipertensión, ni el colon irritable, ni la enfermedad de Parkinson. La vida es lo que nosotros podemos hacer, lo que podemos disfrutar, lo que compartimos con amor y los recuerdos que dejamos. Cuando dejamos de pensar en el diagnóstico y nos encargamos de más vale disfrutar lo que sí podemos disfrutar y recibir con gratitud todas las cosas que día a día recibimos, realmente la vida cambia. Esto es un estado dopaminérgico en donde la gratitud, el compartir, el socializar, el disfrutar, el del estar activos física, cognitivamente y mantener el bienestar interior, yo creo que logra lo mejor de nosotros, y a muchos pacientes les ha servido el Parkinson para enseñarnos a nosotros y a decirnos que el Parkinson les enseñó a disfrutar la vida, porque previamente no le habían dado valor a muchas cosas, y el Parkinson ha sido el gran maestro para muchos de ellos, que en ocasiones pueden seguir temblando, que en ocasiones se pueden mover un poquito lento, pero disfrutan y dan gracias por lo que sí pueden disfrutar y compartir, sobre todo con las personas que más queremos. Maravilloso mensaje, doctor Gerardo. Creo que eso es lo más importante para todos los que preguntaban. Ahí el doctor Gerardo compartió los datos y el teléfono de la Fundación Parkinson de Colombia para los que estén interesados. Por supuesto, pues ahí tienen la comunicación directa con el doctor que hoy pues amablemente compartió este tiempo tan valioso y todos sus conocimientos y esa vasta experiencia a través de todos estos años como médico neurocirujano de pacientes con Parkinson. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y María, gracias. Un mensaje
para finalizar, acerca de la alimentación consciente, de la alimentación sana, de la alimentación funcional para nuestros pacientes y por supuesto para todos nosotros, porque nos sirve por supuesto para crear conciencia. Sabes, lo primero que quiero decir va muy relacionado con lo que dijo Gerardo y creo que la gratitud y agradecer por nuestra familia o por cada cosa que tenemos en la vida es la base para todo. Entonces, eso es lo primordial. De ahí ya viene que para tener una salud y poder tener una vida plena y como la merecemos realmente, la alimentación es nuestro combustible. Entonces, debemos realmente amarnos a nosotros mismos y darnos cuenta que los alimentos que estamos ingiriendo van a ser lo que nuestras células van a recibir. Entonces ahí viene mucho como el amor propio y el amor a los alimentos que estamos consumiendo. Y por último, obviamente va súper ligado a esto, hacer ejercicio, poder hacer yoga, meditación, como que todo va muy en conjunto y son pues cosas que nos van a ayudar a tener una mejor vida. Esto es un 180 y no queremos que el Parkinson se convierta en una enfermedad de salud pública, en una condición extrema. Nos podemos ayudar entre todos, ¿no? Estos grupos de apoyo también pues son de vital importancia, así que pidan ayuda, soliciten apoyo y este tipo de escenarios pues, son vitales justamente para pasar de la ignorancia al conocimiento. Entre todos vamos adelante. Así que gracias a todos por su asistencia. Un abrazo gigante, bendiciones. Por favor, compartan este video que queda colgado en el canal de YouTube de Escenario Vital. Entre más personas conozcan esta valiosa información, pues estaremos haciendo un aporte social inmenso en Colombia y en el mundo. Así que muchísimas gracias a todos, gracias a la producción de Escenario Vital y nos vemos en una próxima oportunidad.